Bien, para nosotros ya es la unidad 6, en donde vamos a ver esta parte de cinemática de fluidos. No sé, hablamos de el movimiento o también se denomina flujo de un fluido. Estamos haciendo referencia, por supuesto, a que este estudio es bastante complejo, porque ya no estamos estudiando fluidos en equilibrio o fluidos en reposo, sino de que vamos a pasar a analizar cómo se mueve el fluido, qué tenemos que tomar en cuenta para poder determinar algunos aspectos de este movimiento que tiene el fluido. Por ende, es un poquito más complejo que aplicar simplemente una ecuación de presión, por ejemplo, o una ecuación de velocidad angular, que la ecuación ni siquiera la tenían que deducir, sino es que la habíamos visto en la clase y lo único que tenían que hacer era reemplazar datos, por ejemplo, ¿no? En el examen. Traté de preguntarles ese que según yo es el más fácil, eh, ni siquiera les pregunté el del práctico, de la pestañita, del texto, etcétera. Entonces era mucho más cortito. Pero en esta parte, fíjense, del movimiento, eh, determinar algunos aspectos o características que va a tener el fluido va a ser un poquito más complejo, pero no es imposible. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar en esta parte, va a existir una variación de velocidad entre las diferentes capas del fluido. ¿Por qué? Porque está en movimiento. Eso también lo hemos visto en una de las unidades para el primer parcial, donde vimos un gráfico que igual se los voy a mostrar a continuación. Entonces, habíamos hablado de que el fluido se mueve paralelo al contorno y que gracias a esto se originan ¿quiénes? Los esfuerzos, que serían los esfuerzos de corte que podemos analizar en un fluido. Las fuerzas de corte o el esfuerzo de corte, esfuerzo cortante, etc. Entonces, todas estas partículas, si es que hablamos de partículas individuales del fluido, por supuesto, ¿por qué se van a mover? Se van a mover por el resultado de ¿quién? De las fuerzas que se van a aplicar sobre cada una de estas partículas. ¿Y cómo se genera esto que son las fuerzas? Sería a partir Recording in progress. de las diferencias de presión o de elevación. Entonces, volvemos a mencionar de que si nosotros analizamos el movimiento del fluido, vamos a ver de que en cada una de las capas que contiene o que contempla el fluido, las velocidades van a ser diferentes. ¿Y cómo se mueve el fluido? Paralelo al contorno que lo contiene o que está en contacto con el mismo. Entonces, a partir de esta diferencia de velocidades que existe de capa a capa, es que se pueden generar estos esfuerzos de corte. Entonces, fíjense, estamos repasando lo que habíamos visto al inicio. Bien, ahora, para poder analizar un poquito más a profundidad qué es lo que pasa con em, el movimiento de los fluidos, lo que vamos a ver es, eh, de alguna manera, haciendo un zoom, qué es lo que pasa con cada una de las partículas del fluido y la trayectoria, o también se llama traza, trazado, y la línea de corriente que me va a generar el fluido o las partículas del fluido. Veamos qué es lo que pasa, cómo se relaciona con el tiempo, a qué llamamos trayectoria, a qué llamamos tubo de corriente, etcétera. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos gráficos en el cuadro que ustedes están viendo y si hablamos, por ejemplo, de partículas individuales de fluidos, podemos hacer un análisis tomando como
visible la trayectoria. Es decir, vamos a ver cómo se mueve esa partícula en cuanto a su trayectoria. Y aquí, fíjense, tenemos dos. Tenemos, primero que todo, la línea de corriente, fíjense, de la partícula 1. Entonces, ¿qué pasa con la partícula 1? Fíjense, tenemos el eje en 3 dimensiones, X, Y, Z, y acá tenemos coloreada, o bueno, marcada la partícula 1. ¿Qué es lo que, cuál es el camino que sigue esta partícula? Fíjense, aquí primero en la línea de corriente tenemos luego la posición 2, la posición 3, la posición 4. Y por ende, fíjense que esto, por si acaso, es algo imaginario, ¿bien? Solamente estamos describiendo. Entonces, prácticamente la velocidad de cada una de las partículas o de esta partícula 1 que se traslada sobre esta línea de corriente a lo largo de esta línea de corriente, ¿cómo va a ser? Va a ser tangente a la línea en cualquier instante. Y prácticamente no va a existir movimiento o no vamos a poder determinar una velocidad en sí. Entonces, fíjense que sería de esa manera cuando estamos analizando o estamos observando una línea de corriente. Pero si nosotros analizamos o visualizamos la trayectoria de una partícula, es decir, fíjense, de la partícula 1, fíjense cómo se traslada a este punto y luego a este punto. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando la trayectoria o la traza, el trazado que realiza esta partícula 1 en diferentes intervalos de tiempo. Entonces es aquí donde el tiempo interviene para que podamos nosotros ver qué es lo que sucede en cada instante de tiempo en el cual está viajando esta partícula número 1. Entonces aquí, fíjense, en este punto podríamos decir que si acá en el punto inicial tenemos un tiempo 0, entonces aquí en el primero tendríamos un tiempo 1 que va a ser igual al tiempo 0 más ese diferencial al yo trasladarme a ese punto o a ese lugar. Y por supuesto en el siguiente vamos a tener un tiempo 2 que va a ser igual a ¿qué? Al tiempo 0 más el diferencial delta t que has recorrido para llegar a ese punto. Entonces, a eso se le llama trayectoria de una partícula. Estamos analizando solamente la partícula 1. Sin embargo, acá fíjense que la velocidad prácticamente es tangente a la línea de corriente. Entonces, es la misma para cualquier instante. Bien, y más abajo, fíjense acá, en este gráfico, tenemos lo que llamamos el tubo de corriente. ¿Qué es? ¿Por qué está formado el tubo de corriente? Está formado por estas líneas que podemos observar aquí, fíjense, ahí. ¿Y qué es lo que hace? Tiene una función de que se comporta prácticamente como si fuera una tubería. Una tubería, pero por supuesto imaginaria, ¿no? ¿Y para qué nos sirve esto? Para poder analizar el movimiento de un cuerpo, podría ser grande, por ejemplo, de fluido, y de esta manera podríamos aislar elementos de fluido para poder analizarlos. Entonces, ¿cómo lo podemos aislar? Fíjense, porque tenemos este tipo de sistemas y dentro del mismo podemos tener lo que queremos analizar. Entonces, el tubo de corriente nos puede ayudar a poder aislar este elemento que nos interesa analizar. De esa manera funciona. Bien, entonces tenemos ya lo que sería la línea de corriente, la trayectoria de una partícula y también ya hemos visto a qué nos referimos cuando hablamos de
tubo de corriente. Ahora bien, una vez de que ya hemos visto cómo funcionaría el análisis de fluidos que estén en movimiento constante o la cinemática de fluidos, que es lo que podemos analizar en cuanto a velocidad y al movimiento de las partículas en cuanto a trayectoria y a línea de corriente. Vamos a pasar a ver esta parte que es complementaria para flujo uniforme y flujo estacionario. ¿Qué quiere decir? Que antes de cualquier análisis tenemos que saber qué tipo de flujo estamos tratando o qué es lo que estamos analizando. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del fluido que tenemos para analizar? Sin embargo, fíjense, las condiciones que tengamos de un fluido o un cuerpo de fluido, por supuesto que pueden variar. ¿En qué aspectos? Pueden variar si analizamos un cuerpo o un fluido total, pero en un extremo el fluido puede tener condiciones diferentes en el otro. Entonces, las condiciones de este cuerpo de fluido pueden variar de un punto a otro punto. Pueden ser diferentes, puede tener características diferentes. Y también cómo puede variar de un momento en el tiempo a otro. Así como vimos en el gráfico pasado para ver la trayectoria que tiene una partícula, hemos podido observar de que en un instante es diferente en cuanto al tiempo o a la variación de tiempo a otro. Mientras más se traslade de un punto a otro, ¿qué es lo que cambia? Cambia la velocidad, ¿verdad? Entonces, es por eso de que se relaciona con el tiempo directamente. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que el flujo o un fluido es uniforme? Por supuesto, cuando la velocidad en un instante determinado, cualquiera que sea, es la misma en cuanto a qué? En cuanto a magnitud y dirección. Entonces, esto para cada punto que tenga nuestro fluido o que nosotros querramos analizar. Entonces, fíjense nuevamente, el flujo o un fluido puede ser uniforme o es uniforme cuando la velocidad en cada instante es la misma en cuanto a qué? A magnitud y dirección. Y cuando hablamos de que un fluido es estacionario o también se llama permanente, porque en algunas otras bibliografías ustedes simplemente lo van a encontrar como flujo permanente y quizás no lo llaman estacionario. Entonces es lo mismo, bien, por si lo ven en otro texto que no sea el que ustedes tienen. Un flujo entonces se puede considerar estacionario o permanente cuando muy diferente al uniforme, por supuesto, cuando la velocidad, la presión y toda la sección de flujo de la corriente pueden variar de un punto a otro, pero no varían con el tiempo. Entonces, fíjense, uniforme cuando la velocidad es la misma en magnitud y dirección. Y cuando es estacionario o permanente, la velocidad y si queremos también la presión, sí puede variar de un punto a otro. Bien, pero en este caso no intervendría lo que sería el tiempo. Para ello, fíjense que a continuación vamos a poder observar cuáles serían estos cuatro tipos de flujo. Primero tenemos el flujo uniforme estacionario. Ahora, en este tipo de flujo, fíjense, las condiciones que vayamos a tener en nuestro fluido no van a variar con la posición ni con el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente la velocidad que vamos a tener en nuestro fluido y el área en donde se encuentra son las mismas en
cada sección. Entonces, cuando hablamos de secciones, podemos ponernos como ejemplo, fíjense, un fluido o un flujo que viaja a través de esta tubería que yo les he puesto acá, que va a tener un diámetro constante. Entonces, dentro de esta tubería tenemos el fluido, que en este caso podría ser agua, que viaja a través de la misma totalmente lleno, ¿ok? Ocupa todo el espacio de la tubería y tiene una velocidad constante. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que prácticamente las condiciones del fluido dentro de este recipiente o de esta tubería no van a variar con la posición ni con el tiempo. Entonces, la velocidad que tiene aquí el fluido y el área, por supuesto, que envuelve el fluido, son las mismas en toda la sección. Si yo quiero medir la velocidad aquí en este punto, va a ser la misma que en este punto y en este otro. Entonces, fíjense, a eso llamamos flujo uniforme estacionario. Número 2. Tenemos el flujo permanente o estacionario no uniforme. Vamos a ver de qué se trata. Bien, cuando hablamos de este tipo de flujo no estacionario, perdón, estacionario no uniforme, ¿qué pasa? Todas las condiciones prácticamente varían de un punto a otro, a diferencia del primero, fíjense, pero no interviene el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando querramos analizar velocidades y el área de la sección del flujo, puede variar, en este caso, de sección a sección, pero no varía con el tiempo. Entonces, el ejemplo más claro que podemos tener es esta tubería, fíjense, que tiene inicialmente un diámetro, pero ese diámetro va disminuyendo en esta parte. Entonces se hace más pequeño, pero el caudal que viaja a través de esta tubería es constante y también tenemos una tubería completamente llena. Pero fíjense, cuando tenemos este tipo de características, estamos hablando de que las condiciones del fluido no van a variar, perdón, varían de un punto a otro, pero no con el tiempo. ¿Por qué varían las condiciones del flujo? Por el cambio de sección que tiene nuestro elemento, nuestro contorno, o en este caso, la tubería. Entonces, si yo quiero analizar el fluido en este punto, va a ser diferente a analizarlo aquí en un espacio más grande. Entonces, la velocidad y el área de esta sección pueden variar, pero no interviene el tiempo, ¿ok? Esa es la diferencia. Ese sería el tipo de flujo número 2. Es estacionario, pero no es uniforme. ¿Por qué? Porque puede intervenir el tipo de contorno o sección que puede contener nuestro fluido. Y es ahí donde tenemos esas variaciones. Bien, número 3. Vamos a ver de qué se trata un flujo uniforme no permanente. Entonces, cuando hablamos de este tipo de flujo, estamos haciendo referencia de que si analizamos un determinado instante en este flujo, la velocidad en cada punto es la misma, pero esta velocidad sí puede variar con el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos aquí, les he puesto un ejemplo, tenemos de que este fluido que se encuentra dentro de estas tuberías es acelerado, ¿ok? Por esta bomba que está instalada en este mismo sistema,
Cuando esta bomba es instalada, por supuesto, ¿qué pasa con el fluido? Va a cambiar, ¿verdad? Va a sufrir un cambio en cuanto a que en un determinado instante ese, esa aceleración o ese impulso que le va a dar este elemento o este equipo o esta bomba va a cambiar en cuanto a velocidad. Entonces, si el flujo que viaja, por ejemplo, por esta parte de acá, por la parte derecha, tiene cierta velocidad, ingresa con cierta velocidad y se pone en funcionamiento la bomba, ¿qué va a pasar? Una vez de que intervengamos con este equipo, el fluido que va a salir por este otro lado, que sería por el izquierdo, varía. Ya no va a ser el mismo en cuanto a velocidad y por supuesto, fíjense, interviene el tiempo, ¿verdad? Entonces, si instalamos este tipo de equipos, ya altera la velocidad con la cual inicialmente viajaba el fluido. Entonces, a eso podemos llamar flujo uniforme no permanente. Bien, ahora sí. El cuarto tipo de flujo, fíjense, sería un flujo no uniforme, no permanente también. Entonces, cuando hablamos de este tipo de flujo, estamos hablando o estamos haciendo referencia sobre todo al contorno o al área de la sección en la cual viaja nuestro fluido. Y la velocidad va a variar de un punto a otro y en este tipo de flujo sí puede intervenir el tiempo. Entonces, un ejemplo muy claro de lo que acabamos de decir sería, por ejemplo, un flujo o una onda que viaja a través de un canal o pudiera ser un vertedero también. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense de que el fluido va a viajar a través de esta estructura y tanto el área como la velocidad van a variar de un punto a otro porque fíjense la estructura es bastante compleja. Aquí tenemos el vertedero y ¿qué tiene que hacer el fluido? Tiene que hacer esta pequeña ola para poder atravesar esa estructura, ¿verdad? Y luego fíjense cómo cambia. Es bastante pegado a la estructura y luego nuevamente tiene un resalto y sigue su curso o su camino. Entonces, la velocidad en cada uno de estos puntos va a ser diferente y acá nos importa también el tiempo. Si nosotros queremos analizar el fluido en este punto inicial, va a tener un tiempo cero y prácticamente la velocidad va a tener un valor. Pero si queremos analizar la velocidad en este punto después de que atraviesa esta estructura, entonces tendríamos que tener un tiempo 1, por ejemplo, y la velocidad va a ser diferente, ya no va a ser la misma que la inicial. Y así sucesivamente a lo largo de la estructura. Entonces, fíjense, esos son los cuatro tipos de flujo que podemos tener en cuanto a, me voy a volver atrás para que recordemos, en cuanto a un flujo uniforme o estacionario permanente. Entonces, de aquí se dividen o podemos tener estos cuatro tipos de flujo que ya sería un poco más específico, ¿verdad? No tanto como solamente decir que es un flujo uniforme y que es uno estacionario o permanente, sino de que podemos ver las características que tiene cada uno de ellos en cuanto a la posición, a las condiciones, al tiempo, al área, etc. Y cómo varía en diferentes situaciones
que podamos tener. Bien, ahora es muy importante también poder analizar desde qué punto de vista nosotros estamos o queremos analizar un fluido. Es muy importante el sistema de referencia. Bien, marcarnos ese sistema de referencia nos da una idea mucho más clara del análisis. Entonces, si nosotros describimos un flujo como permanente o no permanente, ¿de qué va a depender? Va a depender de la posición del observador. Y podemos tener dos situaciones. Fíjense, podemos mirar el barco desde el margen de un río, ahí les he tratado de poner una imagen un poco clara. ¿Y qué sucede acá? Las condiciones al observador le van a aparecer como variantes con el tiempo y por lo tanto el flujo será no permanente. Por supuesto, si nosotros estamos observando, en este caso es un ejemplo básico, me parece que ustedes tienen otro en el texto que no es el mismo, lo van a revisar, pero yo les he puesto el del barco porque me parece también súper simple. Si nosotros miramos o observamos este barco desde un determinado punto, desde la orilla del mar o del río, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a ver cómo el barco se mueve, cómo toma una cierta velocidad, una cierta distancia desde el punto en el que nosotros nos encontramos. Entonces, todo esto va a variar con el tiempo, porque mientras más pasa el tiempo, seguramente el barco se va alejando más, etc. Entonces, prácticamente aquí decimos de que podríamos estar frente a un flujo que es no permanente, ¿verdad? Entonces, esas condiciones, fíjense, de un sistema de referencia dependen bastante desde dónde lo estamos analizando. Entonces, desde el ojo del observador, tenemos que ver cuáles serían las condiciones que va a presentar nuestro flujo. En este caso, si nosotros nos encontramos en un sistema de referencia, en un cierto punto, podemos analizar esas situaciones. Tengan cuidado con sus micrófonos. De todas maneras, yo siempre estoy atenta y los silencio. Bien, entonces, fíjense, el sistema de referencia es muy importante. Ahora acá, el sistema de referencia también podría ser, fíjense, la descripción de un flujo como permanente o no permanente, dijimos, va a depender de la posición del observador. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, nosotros vamos a estar dentro del barco. ¿Y qué va a pasar? Podemos observar también, si bien el movimiento que va a tener el barco, pero a nosotros, si nosotros estamos dentro del barco, estas condiciones no nos van a parecer variantes con el tiempo. Entonces, nos van a parecer que son estacionarias o permanentes. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos dentro del barco, entonces, ¿qué pasa? No vamos a sentir tanto el movimiento o el traslado de un punto a otro o el viaje de un punto a otro que va a tener este barco. Porque estamos en las mismas condiciones que él, viajando a una cierta velocidad, no vamos a sentir de que tenemos una variación con el tiempo, etc. Entonces, podemos asumir de que estas condiciones del flujo pueden ser estacionarias o permanentes. Esa es la diferencia de los sistemas de referencia, fíjense. Depende mucho desde dónde estamos observando o analizando el fluido que tenemos en nuestro aplicativo. Entonces, podemos tener esas dos situaciones. Podemos mirar desde un cierto punto de referencia y ver qué sucede con cada una de las partículas del fluido o con el fluido en global, en general, cómo actúa, cómo se mueve, cómo varía
las velocidades, qué pasa con el tiempo, etcétera. Pero otro sistema de referencia también es de que nosotros nos movamos o analicemos una partícula que puede tener las condiciones estacionarias o permanentes. Y es que nosotros somos el sistema de referencia desde el punto desde el cual estamos acompañando. Se mueve cuando está en contacto de este contorno, va a tener que, va a tener la misma velocidad que el contorno, ¿verdad? Pero asumimos o podemos asumir prácticamente de que de capa a capa la velocidad es diferente, a pesar de que sabemos de que el fluido se mueve con la misma velocidad o tiene el mismo movimiento de este contorno. Fíjense de que si nos ponemos a analizar un poquito más en cuanto a velocidad, estas velocidades cambian o son diferentes entre una capa y otra. Entonces, recordando, fíjense, la velocidad que tenemos en este punto, que está denotada por U, si la analizamos en la siguiente capa, va a tener un diferencial. ¿Qué quiere decir? Que va a ser diferente a la de la primera capa y así sucesivamente. Seguramente la velocidad aquí arriba, en una nueva flecha o en una nueva capa de flujo, va a ser igual a ¿qué? A U más U y más ese diferencial de U. Entonces, es en esta parte donde volvemos a recordar lo de las velocidades, ¿bien? De que a pesar de que, ¿okay? Si nosotros, bueno, en este experimento han puesto un poquito de tinta o tinte para poder ver la trayectoria o la traza o el trazado de esta línea de corriente o de este fluido, para que podamos ver, porque por supuesto, por ejemplo, cuando hablamos de agua es un color o no tiene color, es transparente y no podemos ver qué es lo que sucede con el movimiento, con el cambio de velocidad, etc. Pero cuando se le aplica cierto color o cierto, fíjense que aquí el fluido tiene una cierta velocidad. Y eso, por supuesto, es porque está en contacto más cercano, quizás con el contorno, con el recipiente que contiene este fluido. Pero mientras más se va alejando, fíjense, del contorno, fíjense cómo va cambiando la velocidad del fluido. Es decir, ya no es el mismo. Esa velocidad del contorno ya no pertenece a la que tiene el fluido más adelante. Entonces, la velocidad, por ende, es diferente, va cambiando y se va tornando a una velocidad que le podríamos llamar velocidad libre, porque ya no respeta la velocidad inicial del contorno que tenemos aquí, fíjense. Entonces, eso es lo que sucede y eso es lo que nos dice la parte teórica. El fluido ya va adquiriendo esa velocidad libre y por supuesto, fíjense, avanza de una manera totalmente distinta o diferente que la inicial. Aquí también, fíjense, con otro sistema o con otros colores, lo mismo, fíjense, si bien llega hasta un cierto punto, ¿qué quiere decir? Que seguramente el contorno o el recipiente que contiene ese fluido tiene esa velocidad, pero va a llegar el punto o ese ancho infinito del que nos habla la teoría, en el que se va a alejar del contorno y prácticamente ya tiene una velocidad libre. También lo podemos observar, lo voy a hacer más grande, aquí fíjense con el cigarrillo, que fíjense cómo actúa el humo. En una línea constante hasta un cierto punto,
pero cuando ya se aleja de, lo voy a volver atrás, cuando ya se aleja de este contorno, que es el que respeta esa línea, que prácticamente vamos a asumir que sea una línea recta, entonces mientras más se va alejando de su estado inicial o de su contorno, ¿qué pasa? Prácticamente adopta una velocidad libre y ya no es la misma que inicialmente tenía, y fíjense, entonces tiene una velocidad totalmente distinta y a esa velocidad se le llama velocidad libre. Bien, entonces a eso estábamos haciendo referencia en esta parte de la teoría. Llega el punto, fíjense, de que prácticamente el contorno no va a tener efecto en el fluido. Entonces se va alejando y ya no respeta su velocidad inicial. De viscosidad. ¿Y qué va a pasar? Prácticamente tendríamos que efectuar un análisis matemático asumiendo que el fluido es ideal. Entonces, por ejemplo, si tenemos alguna otra característica que podamos ignorar, si nos dice el enunciado o si vamos a considerar que nuestro fluido es ideal, entonces nos va a reducir el análisis que tendríamos que hacer si no fuese así el caso. Entonces, también puede darse la situación en el que inicialmente podamos tomar como base de análisis un fluido ideal, pero posterior a ello podamos hacer algunas correcciones, multiplicando por algún otro factor o por algún factor que hayamos omitido para poder llegar a los resultados eh, finales. Entonces, esto se puede realizar más que todo cuando hacemos investigaciones, cuando hacemos experimentos, etc. Podemos hacer esto, asumir primero que tenemos un fluido ideal y posterior a ello ya considerar algunas condiciones que puedan plasmar los resultados que queremos. Entonces, como les decía, multiplicar por algún factor, utilizar algún tipo de tablas para que no tomemos en cuenta la viscosidad de ese fluido y por ende no vamos a tener estos esfuerzos de corte. Entonces, de eso se trata. Es por eso que en algunas aplicaciones seguramente ustedes van a poder ver de que dice, asuma que el fluido es ideal o asuma que el fluido que usted está analizando es ideal. Ah, entonces tenemos que saber de que no vamos a considerar viscosidad, por ende no vamos a tener esos esfuerzos de corte. ¿Y esto en qué se va a traducir? En que nuestro cálculo va a ser un poco más, eh, bueno, no más fácil, pero quizás se podría decir menos complejo o más corto. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de fluidos ideales. Esas son las condiciones o las características que tiene un fluido ideal. Bien, la siguiente clase empezamos por fluido o flujo compresible e incompresible. Preguntas que tengan de lo que hemos visto el día de hoy, alguna consulta que quieran realizar, pueden hacerlo. Ingeniera, una pregunta. ¿Existe una, con respecto de la guía, hay una,